meditando en la palabra de Dios y saliendo de este lugar podemos decir que hemos sido grandemente bendecidos. Dice el pasaje que tenemos, hermanos, apuntándonos ya a la recta final de la segunda carta a los Corintios, ¿no? Y de verdad, hermanos, que el Señor ha mostrado mucho, nos ha enseñado mucho a través de esta carta en una iglesia pues muy particular, una iglesia, hermanos, tanto primera como segunda, nos habla de conflictos que deben arreglarse en todo el pueblo del Señor. Conductas, hermanos, del corazón que deben ser corregidas, confrontadas, y que la palabra de Dios, hermanos, debe salir adelante. No porque no pueda, sino porque nosotros tenemos que aprender a rendirnos ante la palabra y la autoridad del Señor. Tenemos ahora una parte, hermanos, un relato interesante del apóstol Pablo, hermanos, que nos hace saber la autoridad de su palabra, la autoridad, hermanos, con la que él sostiene su ministerio, aún a pesar de todas las cosas. Decíamos a mediodía, hermanos, lo importante que es sostenernos en la fe. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, no existe una garantía, por lo menos, hermanos, de que las cosas se hacen como nosotros queremos para mantenernos contentos a nosotros. De hecho, no existe eso en la palabra de Dios. Lo que viene es un quebrantamiento gracias al fruto del Espíritu Santo en nosotros, que hace una transformación. Por eso creemos en un evangelio transformador. Y podemos, hermanos, constatar de una forma genuina y personal que la palabra de Dios tiene un poder increíble. El autor de la palabra, hermanos, Dios mismo, con su palabra creó el universo. Dios con su palabra, hermanos, y a través de su palabra nos ha enseñado, nos ha consolado, pero también nos ha confrontado. Pablo, a lo largo de esta epístola, no ha hecho otra cosa más que confrontar, aclarar, explicar y dejar en claro, hermanos, quién es Él en Cristo. Pero ahora, hermanos, hay algo que tenemos uno de los textos más increíbles, emblemáticos en la vida del apóstol Pablo, hermanos, que es el de bástate mi gracia. A mí me encanta mucho cuando pienso en Pablo, inmediatamente mi mente se va a este versículo. Pero él explica en qué consiste el bástate mi gracia. Comienza desde el 1 diciendo algo interesante. Recordemos que Pablo había hablado acerca de lo que él había padecido, dado que había maestros, falsos apóstoles en la iglesia de Corinto, diciendo que ellos eran mejor, que tenían más elocuencia, que sí tenían una presencia física agradable, que ellos en su porte sí parecían precisamente apóstoles, y que Pablo era menospreciable al verlo físicamente. Me acordé de una persona que en alguna iglesia estábamos trabajando, hermano. Estaba yo haciendo una panacha en la entrada, de cuenta que estaba la entrada y había un jardincito ahí. Y estaba yo con una pala haciendo un hoyo para meter una llanta. Estaba yo con las rodillas en la tierra, con la pala, ¿verdad? Y llegó una persona y me preguntó, ¿dónde está el pastor? Y yo le dije, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, así con la mano, no, quiero hablar con el pastor, o con la presencia corporal menospreciable, o sea que a mí físicamente ni me dan ese crédito. Pero Pablo dice, hay algo que ellos no tienen, y es una cercanía tan personal con Dios como yo la tengo. No importa cuántos sean, no importa lo apreciable físicamente que puedan parecer, son falsos apóstoles. ¿Cómo puedo garantizar que yo soy un genuino apóstol? Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Ya les dije todo lo que yo puedo hacer, todo lo que ustedes creen, ya les dije quién soy, ya les dije lo que he padecido, ya les dije mi currículum, pero ¿saben qué? Ahora hay algo que no les he dicho, y dice, vendré a dar visiones y a dar revelaciones del Señor. Y Pablo no está diciendo, ¿saben qué? De repente me caí y entré en éxtasis. Porque si algo Pablo hacía, hermanos, era tener un vínculo personal con Dios. Y sí, en efecto, por lo menos, hermanos, tenemos en Hechos varias visiones que el apóstol recibe de parte del Espíritu Santo como una guía. Hechos 9:12, 16:9 y 10, 18:9, 22, 17 y 18, 23:11, 27, 23 y 24.
24 son las que reporta Lucas en el libro de Hechos, pero él hace mención de otras en Gálatas 1:12, 2:2 y Efesios 3:3. Así que Pablo dice, ¿sabes qué? A diferencia de estos falsos apóstoles, a mí Dios sí me habla. Yo tengo una relación íntima con mi Dios. No solamente me estoy parando a hablar, yo conozco la voz de Dios. Hermanos, hablábamos en la escuela dominical de la importancia de las Escrituras. Y lo importante, hermanos, lo necesario que es que conozcamos la voz de Dios. Les decía, hermanos, yo estoy convencido que cualquier cristiano que se dice cristiano y no ha leído la Biblia se está poniendo en peligro solito. Porque no conoce la Escritura. Pablo dice, yo soy capaz de detectar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo con mi Salvador. Por eso dice, y ahora mire cómo lo expone en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo. Pablo está hablando de sí mismo, pero de una manera curiosa, no para tener arrogancia. ¿Saben qué? Yo fui. No, Pablo dice aquí en tercera persona. Yo conozco a una persona, a un hombre en Cristo, que hace 14 años, y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La cosmovisión del pueblo, hermanos, acerca del lugar donde está el Señor. Para ellos, hermanos, lo que la Biblia nos presenta, el tercer cielo, el primer cielo es este que usted y yo vemos aquí, donde andan las nubecitas y todo. El segundo cielo es el espacio sideral, donde están los planetas. Y el tercer cielo ya es una dimensión espiritual, donde está la presencia de Dios. Y Pablo dice, tuve una visión en esa magnitud. Bueno, no dice tuve. El amigo que yo conozco, ¿para qué? Para no caer en arrogancia. Pablo está cuidando su orgullo. Puede decir, fui yo, pero dice Pablo, cálmate. Si haces eso, vas a caer en el juego de esos falsos apóstoles que hablan con alegorías, con soberbia, con arrogancia, diciendo yo. Recordemos que Pablo dice, ellos llegaron y impusieron, dijeron, los abofetearon y ustedes lo aceptaron. Pablo dice aquí, no, yo no. Conozco un hombre, conozco una persona de cerquita, bien de cerquita, sí, pues era esto, ¿verdad? Que fue y llegó hasta esto. Dice, yo no puedo dimensionar si realmente fue mi espíritu, si fue mi cuerpo, no lo sé, pero estoy seguro que Dios lo sabe. Y dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les da de expresar al hombre. Hubo una visión, hermano, en la que el mismo apóstol dice, no lo puedo expresar. No hay palabra en la tierra que exprese lo que pudo ver este hombre en Cristo. La dimensión espiritual, dice Pablo, no hay palabras. No existe un vocablo para describir lo que Pablo vio. ¿Cuál es el vocablo, hermanos, que aparece en Juan 3:16 para describir la magnitud del amor de Dios? De tal manera, no existe una palabra que diga mucho, no existe un muchísimo, no dice un bastantísimo, porque se daría corta la palabra. Así que la magnitud, hermanos, en la que se dimensiona el mundo espiritual, el amor de Dios, la grandeza de Dios es inexpresable. Pablo dice aquí, no puedo expresar, no puede haber una palabra para expresar que Dios existe, que este hombre ha hablado, conoce y está cerca de Dios. Hermanos, cada milagro, cada oración contestada, dígame si no nos deja sin palabras, lo único que podemos llegar con Dios es decirle gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. O sea, ¿quién de nosotros merece que nuestra oración sea contestada? Hermanos, perdón, pero ninguno de los que estamos aquí merecemos que Dios escuche siquiera nuestra oración. Sin embargo, de verdad, hermanos, es una respuesta inefable. No hay manera de medir la misericordia de Dios. Pablo dice, no puedo expresar las maravillas de Dios, porque lo que ha hecho Dios es inimaginable, porque lo que hace Dios es extraordinario. Y entonces dice, de ese hombre, de tal hombre me gloriaré. Solo puedo decirles que de manera personal es real, pero de mí mismo en nada me gloriaré. No le pone nombre a esa persona, aunque ya entiende a sus lectores que está hablando de sí, sino en mis debilidades. ¿Sabe qué? No en la arrogancia de decir, wow, me lo gané, sino en por qué pasó. Y Dios dice, Pablo dice aquí, fue mi debilidad.
embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí mal de lo que en mí ve u oye. Si quisiera lo podría hacer, porque no estoy mintiendo, porque este hombre sí lo vio. Pero ¿saben qué? No quiero que piensen de más, simplemente escuchen y vean. Y si ya demostré quién soy, puedan creer que esto que está pasando es real. De mí, solo lo creo. Y si han visto, recordemos la acusación, Pablo anda en la carne, Pablo nos está engañando, Pablo dice que sí, a la mera hora no, Pablo queda mal, dice Pablo, ustedes ya me conocen. Mi testimonio está por delante, ustedes saben. Es más, ya les dije quién soy, ya les puse delante de mí mis credenciales, delante de ustedes mis credenciales. Ahora, lo único que ustedes vean de mí, de eso es lo que yo puedo decir, gracias Dios. Ahora dice abajo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Es interesante, para que la grandeza de las revelaciones, Pablo sabía, hermanos, que si empezaba a hablar con arrogancia diciendo yo visité el cielo, yo fui, yo lo vi, no. Pablo dice, de alguna manera Dios me paró a mí y me dijo, para empezar no lo vas a poder decir con palabras, ya lo dijo, no lo vas a poder decir. Y segundo, no seas arrogante de lo que te he dado. No andes presumiendo de ti. Hermanos, de nuestras debilidades tenemos que hablar del Señor. En nuestras victorias y bendiciones tenemos que hablar del Señor. Porque la misericordia de Dios es lo que se ha hecho tan manifiesto en nuestras vidas. Usted y yo tenemos el trabajo que tenemos, hermanos, y perdón, pero no es porque seamos los mejores. Haga usted su esfuerzo, sí, para testimonio de que Dios está con usted. Pero vivimos donde vivimos, tenemos lo que tenemos porque de verdad Dios es misericordioso. La gente de afuera, hermanos, vive inconsciente de que es Dios que nos ha dado la misericordia de vivir un día más. Los cristianos sabemos que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y entonces nuestra mente cae en la humildad de decir, si no fuera por Dios, sin apartarnos de esta verdad. Pablo dice, ahora yo tengo una facultad, por lo menos soy ministro del Señor, y el Señor me ha concedido algo que a pocos se le permite, pero yo sí tuve esa oportunidad. ¿Y saben qué? Para que yo fuera prudente en esto, Dios permitió. Recordemos la diferencia de la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Ya lo hemos visto. Y en la soberanía de Dios está lo que Dios permite. Así que Dios permitió, Pablo lo expresa así, me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra que aparece como aguijón se traduce literalmente estaca, algo incrustado en mi organismo que provoca dolor. Y Pablo dice, él le ve una magnitud espiritual detrás de esto. Pablo ya está consciente que detrás del mundo físico hay un mundo espiritual, ya lo vio. Y entonces dice, esto que Dios permitió, lo único que entiendo es que es un mensajero de Satanás. La palabra mensajero aquí es la misma palabra para ángel, ángelos, que se traduce mensajero. Entonces es un ángel caído. Pablo le atribuye esto a un demonio permitido por Dios con el objetivo de que Pablo no se levantara de más diciendo yo, sino que cayera y dijera, ayúdame Señor. Entonces pudiéramos pensar, Dios es malo porque tiene a Pablo así. No, Dios está cuidando el corazón del apóstol Pablo para no caer en soberbia. Y a veces pensamos al revés. Si Dios lo está permitiendo es porque yo hice algo malo. No necesariamente, hermanos. Pero lo que sí es que Dios está cuidando nuestro corazón. Dios está cuidando nuestra integridad. Dios está cuidando nuestra santidad. Dice para que no me enaltezca. Y todavía dice sobremanera, para que no exagerara en mi ministerio, en las revelaciones, en mi persona. Así que el Señor permitió que algo pudiera provocar en mí este dolor. ¿Se acuerda la acusación? Pablo, su presencia física es menospreciable. Lo que entiende ahí, hermanos, es que no nos dan ganas de animarnos. Le tenemos asquito a Pablo por cómo se ve. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta a qué se refiere Pablo con esta enfermedad.
Algunos atribuyen precisamente a un problema en sus pies, en sus piernas, hermanos. La única referencia, y no digo que así sea, solo es una especulación a partir de lo que Pablo dice. Cuando escribe a los Gálatas, les hace saber que había una enfermedad en sus ojos y que eso impedía que el apóstol tuviera tranquilidad en su organismo, porque incluso les dice, si de ustedes hubiera sido, hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí, que tengo este problema. Entonces, una especulación más, hermanos, a mí me parece un poquito prudente, no digo que sea es que Pablo con esta enfermedad era una especie de conjuntivitis. Si alguna vez le ha dado conjuntivitis, sabrá que hasta despertar al siguiente día, hermano, los ojos duelen por la lagaña que sale, fea, se quedan los párpados pegados, o sea, es algo incómodo, dan ganas de rascarse, si se rasca se perjudica, o sea, no sabemos si eso sea, pero podemos entender si eran los ojos, pues sí, ¿no? Porque una persona que tiene los ojos hinchados, llenos de lagañas, rojos, no da muchas ganas de acercarse porque puede contagiarse. Entonces, probablemente, bueno, pudiera ser. El caso es que Pablo dice, hay algo en mi cuerpo que hace que los hermanos no se quieran acercar. Hay algo en mi cuerpo que está provocando dolor. Hay algo en mi cuerpo que me hace decir todos los días, ayúdame, Señor. Y entonces Él nos dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya le pedí a Dios 3 veces que se lo quitara. Ya le pedí a Dios que me ayudara. Ya estoy en las manos de Dios. Pero Pablo admite que la voluntad de Dios es una. Y él sabe ahora, hermanos, dice que después de ver esto, yo entiendo que este mensajero que Dios ha permitido que venga y provoque dolor, lo único que hace es que yo dependa más de Dios. Y mire cómo entonces la enfermedad tiene otra perspectiva. Creo, hermanos, a veces, erróneamente, mucha gente sin Cristo busca a Dios solo cuando tiene problemas. Pero el cristiano, hermanos, aprende a distinguir los problemas. El cristiano aprende a mirar el dolor, la aflicción y la enfermedad como una razón más para depender de Dios y de aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas, hermanos, que en el mundo no vamos a cambiar. La muerte, por ejemplo. Y cuando escuchamos a un corazón cristiano, fielmente, hermanos, lo único que decimos es: esperamos la voluntad de Dios, dándole a Dios el crédito para tomar o dejar una vida. Y cuando Él decide tomarla, lo único que decimos: gracias a Dios. Y si Él decide dejar la vida, Señor, fortalécenos. Y se fija cómo Dios sigue bendiciendo en medio de la prueba. Aquí viene la respuesta del Señor. En el versículo 9 dice: y Él me ha dicho su respuesta: bástate mi gracia. Pablo, mi gracia sobre ti es más grande que tu aflicción. Mi gracia sobre ti puede más que ese mensajero de Satanás. Mi gracia sobre ti abunda más de lo que te imaginas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice Pablo, por tanto, miren la convicción, de buena gana, esto significa de buena voluntad, con una decisión firme, de buena gana, póngale incluso con una sonrisa, me gloriaré. Ya dijo, no en mí. ¿En qué me voy a gloriar? Aquí está, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque puedo darme cuenta cómo brillan más las estrellas cuando la noche es más oscura. Brillan más. Porque en medio del momento triste, hermanos, de aflicción, los brazos del Señor siempre serán un buen lugar. ¿Y sabe cómo se sienten los brazos del Señor? ¿Cuál es el tema de ellos? A través de su cuerpo, a través de su iglesia, con el saludo, con el abrazo, con la sonrisa, de la forma en la que el Señor nos revela que Él está con nosotros. Por lo cual, por amor a Cristo, no habla de su fortaleza, por amor a Cristo, me gozo. ¿No? Recordemos que Pablo dijo: ustedes dicen que estoy loco, pues déjenme seguir loco. ¿Saben qué? En las debilidades me voy a regocijar, pero me voy a regocijar en Jesucristo.
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me di cuenta, dice Pablo, que nada puede contra la gracia de mi Salvador. No deje que nada le robe el gozo. Nada. El gozo viene de Dios. La enfermedad tal vez sea complicaciones de lo que pudiéramos pensar. Pero Dios dice, mi gracia es mayor. Es más grande, todavía más, que el mensajerillo, el chamuco, así. No cedamos, hermanos, porque Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Me he hecho un necio al gloriarme, dice, ya hablé de más. Ustedes me obligaron, vosotros me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Si alguien tenía que hablar de mí de una forma positiva, deberían haber sido ustedes. Pero ya hablé de más, ya dije yo de más. Pero ustedes me hicieron abrir la boca, como decimos los mexicanos, ¿verdad? ¿Para qué abrí mi boca? Pero bueno, Pablo lo ha dicho, no soy menor que incluso los apóstoles, los falsos apóstoles que están ahí. Con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. He dado testimonio de mi ministerio. Y mi ministerio viene respaldado ya, para que ustedes entiendan de una vez por el Señor. Porque aún en todo lo que me ha ocurrido, en todo lo que me está pasando, yo he dado testimonio del Señor. Y ahora viene una acusación más. Porque ¿en qué he sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme por este carga. Perdónenme. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? ¿Cuál es el agravio que dice no he sido carga? En Corinto, hermanos, fue la iglesia donde Pablo trabajó para su sustento. En todas las iglesias, Pablo recibió, hermanos, la gracia de la iglesia. Pablo lo decía en esta misma carta, aún en la primera carta, es malo sembrar en ustedes lo espiritual y cosechar de ustedes lo material. O sea, yo estoy trabajando espiritualmente, ustedes por lo menos tengan cuidado de que no me falte la comida, de proveerme, dado que estoy trabajando en ello. Pablo mismo dice, hermanos, para los que trabajan en predicar, predicar es un trabajo. Aunque los hermanos digan que platicaban la mañana, ¿verdad? Fui al banco a hacer un trámite, que de qué se dedica, le dije, soy pastor, y me dijo la señorita, ¿verdad? ¿Y hace qué tiempo entonces tiene que ya no trabaja? ¿Verdad? Entonces ya fue curioso. Dije, no, si ese es mi trabajo, de eso dependo, de eso vivo. Así que yo, por ejemplo, que los del banco digan que no. Hermanos, Pablo dice a los que trabajan en predicar. Pablo sabía, hermanos, que esa predicación que tenía que hacer tenía que costar, hermanos. Predicación que no cuesta, que no suda uno, que no llora uno al realizar esto, hermanos. Pablo sabe que eso se da, y esto era lo que caracterizaba a los falsos predicadores, a los falsos apóstoles. Ahora dice, ¿cuál es la única causa por la que ustedes me pueden acusar? Que yo no les pedí jamás a ustedes. Y todavía se atreve a decir, perdónenme porque no les enseñé a cuidar de un ministro. Pablo está diciendo, perdónenme porque no les puse mis necesidades para sostenimiento. Pablo sabía que los falsos profetas, hermanos, explotaban, como ya vimos, hasta ofendeaban a los hermanos de la iglesia. Pablo dice, yo nunca hice eso. Y creo que a lo mejor les hizo falta. Perdónenme por no enseñarles. Pablo está hablando, hermanos, de una forma tan increíble acerca de lo que él tiene, pero también permite. Él ha entendido que Dios, hermanos, le ha considerado un apóstol a algunos hermanos. Pablo sabe que tiene, hermanos, la bendición del Espíritu Santo, aunque algunos hermanos lo han acusado. Y aunque él sabe, hermanos, que no fueron todos, pero sí hubo gente, sí hubo hermanos que apoyaron, que amaron, cuidaron y respetaron a Pablo. Pero era necesario que Pablo expresara esto para hacer saber a la iglesia, número 1, dependencia de Dios, gratitud a Dios, número 2, y número 3, humildad, cuidado al hablar, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que oímos. Todo tiene que ser para la gloria de Dios, no para que nosotros, ni la iglesia, ni el apóstol, ni el ministro se exalte. Todo en la iglesia, todo en el
cuerpo del Señor, todo en el cuerpo de los creyentes, es para la gloria de Dios únicamente. Entonces entendemos por qué Dios permite tal vez la aflicción. Y en medio de aflicciones, hermanos, en medio de dificultades, de dolores, de malos ratos, de tragos amargos, no se le olvide, hermanos, que la gracia de nuestro Señor es más abundante y más grande que todo lo que podamos pasar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las palabras que nos da el apóstol Pablo. Porque ciertamente debemos cuidar, Señor, y pensar de nosotros con cordura en Dios, y pensar de nosotros en la necesidad en la que estamos. Te necesitamos a ti, Señor. Y solo por ti es que seguimos respirando un día más. Y solo por ti, Señor, hemos alcanzado gracia y misericordia. Solo por ti somos salvos, Señor. Solo por ti. Enséñanos a conducirnos y reflexionar y recordar todos los días que nuestra vida entonces debe ser para ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu iglesia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.